de síndrome de ojo rojo es un poquito larga, ojalá que terminemos estas 2 horas, si no, iremos en las próximas terminando. Entonces, cuando hablamos de síndrome de ojo rojo, hablamos de una patología que es de las más frecuentes en todo lo que significa consulta oftalmológica. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan algunos conceptos claros respecto a lo que es pues el ojo rojo, porque es una patología que ustedes van a tratarlo y también tienen que tener los elementos necesarios para que en su momento deriven a la especialidad algunas patologías de ojo rojo que pueden condicionar pérdida de la salud visual. El ojo rojo en su gran mayoría no implica riesgo para la visión, pero existen algunas patologías que sí ponen en riesgo la visión. Entonces es necesario pues que lo conozcan. Entonces, a manera de introducción, vamos a ver pues que el globo ocular, de las cuales vamos a estudiar algunas patologías, está conformada por 3 capas en la parte posterior. De la parte más superficial a la profunda tenemos la esclera, la coroides y la retina. La coroides, la esclera va a cumplir una función de soporte, una función de dar fuerza a todo lo que es la superficie ocular. La parte de la coroides es la encargada de lo que es la vascularización, es principalmente el ente vascular del ojo, y la retina es la encargada de lo que es la fototransducción. ¿Qué implica esto? Que los estímulos luminosos que nosotros recibimos del infinito van a ser pues cambiados por este mecanismo de fototransducción a estímulos eléctricos para que así se transmita a través del nervio óptico hasta la corteza occipital en el cerebro, donde se produce lo que es la visión. Ahí es donde nosotros vamos a ver, ¿ya? Entonces, en la parte anterior vamos a tener a lo que es la córnea, una estructura transparente, el iris, el cristalino. Estas 2 estructuras, el cristalino y la córnea, van a constituirse pues en los elementos dióptricos del ojo, de tal forma que ellos son las estructuras más importantes en cuanto a hacer de que la imagen llegue hacia la retina. Entonces, en este globo ocular, en este pequeño órgano, se va a dar pues todo lo que es este mecanismo de visión y veremos las patologías que van a afectar en este globo ocular. Entonces, cuando hablamos de ojo rojo, vamos a tener que referirnos a lo que es la superficie ocular, porque esa es la superficie ocular donde se van a dar todos los elementos que van a condicionar ojo rojo, por lo menos en frecuencia, ¿ya? Entonces vamos a tener que la superficie ocular va a estar formada por la conjuntiva, la córnea, el limbo, la esclerótica y lo que es la película lagrimal. La superficie ocular entonces está en forma continua, totalmente humectada. ¿Por qué? Por la secreción de las lágrimas que van a estar en su superficie, y a través del parpadeo estas lágrimas van a ir humectando lo que es la superficie corneal, la superficie conjuntival. Cuando no existe una buena lubricación a nivel de la superficie ocular, va a aparecer pues diferentes patologías, va a aparecer el ojo rojo, y dentro de ellas la patología que más riesgo conlleva es aquella patología que va a estar localizada en la córnea principalmente. Y dentro de esto cumple una función muy importante lo que es la película lagrimal, como lo vamos a ver. Muy bien, entonces, la superficie ocular está formada principalmente por la conjuntiva y por la córnea. Entre lo que es la conjuntiva y la córnea va a existir lo que es el limbo corneal, donde va
a existir una serie de células que se van a encargar de lo que es la regeneración del epitelio, tanto corneal como epitelial, ¿ya? Entonces, el limbo corneal es bastante importante en ese sentido. En la parte de la conjuntiva tenemos las células globosas que se van a encargar de formar parte de la película lagrimal. Aparte de eso, vamos a tener pues de que en la periferia corneal va a haber células que están en transición, desde estas células que están siendo formadas para conformar lo que es la córnea y también lo que va a ser las células conjuntivales. Entonces, dentro de la superficie corneal existe pues un proceso de lo que es elaboración de nuevas células epiteliales, tanto conjuntivales como corneales, que son importantes en este proceso de regeneración cuando existe alguna noxa. Bien, entonces, cuando hay una congestión conjuntival, cuando hay cualquier patología que cause ojo rojo, la forma como va a manifestarse el ojo va a ser enrojeciendo. El ojo se enrojece cualquiera que sea la causa que esté produciendo esto, y esto es traducción de patología. Pero aprendamos a diferenciar lo que es una congestión conjuntival superficial de una congestión conjuntival ciliar o profunda, lo cual nos va a orientar a lo que es diferente tipo de patologías. Cuando hablamos de una congestión conjuntival o superficial, vamos a hablar de una congestión que va a ser más amplia, una congestión que va a involucrar todo lo que es la superficie conjuntival, que va a adoptar una coloración rojo ladrillo y que si nosotros pusiéramos un vasoconstrictor, la congestión va a pasar. O sea, es una forma de respuesta de lo que son los vasos superficiales. Por otro lado, tenemos una inyección ciliar o profunda, donde va a existir también una congestión que va a estar en todo lo que es la conjuntiva, pero principalmente alrededor de lo que es el limbo corneal, ¿no? De tal forma que esta inyección periquerática, esta inyección ciliar, nos va a traducir patología que está ocurriendo en estructuras corneales o en estructuras intraoculares. Por lo tanto, esta signología de inyección ciliar va a darnos cuenta de patologías que potencialmente son más riesgosas para la salud visual. Y es importante conocer los dos tipos de congestión para nosotros poder orientar nuestro diagnóstico. Además de que cuando nosotros echamos un vasoconstrictor a un ojo que tiene una inyección ciliar, generalmente el ojo no se vuelve blanco como sucede en el otro tipo de congestión conjuntival, ¿ya? Entonces, la forma como se manifiesta un ojo rojo es así, con el enrojecimiento. Está en nosotros ver si es una congestión conjuntival superficial o una congestión ciliar. A esto puede aparecer una serie de signologías, de sintomatología, que va a orientar también a lo que es el diagnóstico de ojo rojo. Por decir, si hay la presencia de dolor, esto nos está indicando que probablemente haya una queratitis, o sea, una lesión corneal, que pueda haber una uveitis o una idiosinclitis anterior, escleritis o un glaucoma agudo. Puede ir acompañado de fotofobia, ese temor a la luz cuando exista queratitis, úlcera corneal, uveitis. O puede ir acompañado de una disminución de la agudeza visual. ¿En qué casos? Uveitis, glaucoma agudo. Entonces, dentro de lo que es el enrojecimiento ocular,
cuando ya se suma una serie de signos como los que estamos mencionando, hablamos pues de una patología que potencialmente puede poner en riesgo la visión. Entonces, cuando estamos frente a un ojo rojo, es muy importante que veamos en primer lugar cómo es esa congestión ocular. Si tenemos una inyección conjuntival, una inyección ciliar, una inyección superficial, hablamos de una conjuntivitis, una inflamación en lo que es conjuntiva, de cualquier etiología, bacteriana, viral, alérgica, pero esta es una inyección conjuntival que potencialmente no pone en riesgo la visión. ¿Ya? Por otro lado, si estamos frente a una inyección ciliar o periquerática, podríamos estar ante la posibilidad de un glaucoma agudo, una uveitis o una queratitis, ¿no? Y cuando hablamos de queratitis, puede tener también etiología diversa, dentro de los cuales tenemos la probable presencia de cuerpo extraño, lesiones infecciosas como puede ser el herpes simple, bacterias y hongos, etc. ¿Ya? Entonces es muy importante pues esta determinación sobre qué tipo de inyección está presentando el paciente. Bien, veamos algunas patologías que se presentan en lo que se llaman pues los anexos oculares, lo que es el párpado, lo que es conducto lacrimal, que pueden estar inflamados y esto se va a traducir por lo que es un ojo rojo. Cuando hablamos de los párpados, podemos tener patologías como el orzuelo, como que es una inflamación aguda de los folículos de las pestañas, de las glándulas de Seyss o de Meibomian, de carácter infeccioso, generalmente por estafilococo aureus. ¿Ya? Este estafilococo aureus también es causa de una blefaritis bacteriana, ¿no? Es la causa más frecuente de blefaritis bacteriana. Los asteriscos que están ahí en rojo implican que estos conceptos han sido preguntados para exámenes de ENAM, para exámenes de residentado. ¿Ya? Entonces, el orzuelo, este proceso infeccioso puede ser un orzuelo externo, un orzuelo interno. Un orzuelo externo, que es la inflamación de glándula de Moore, ¿no? El aurículo o de Seyss sebácea en el borde del párpado. Y el interno es la inflamación de la glándula de Meibomian, que es una glándula sebácea. Entonces, cuando tenemos lo que es el orzuelo interno, estaremos hablando de la glándula de Moore y de la glándula de Seyss, un proceso infeccioso de la parte más superficial de las glándulas. Y de la glándula de Meibomian, que está más posterior, sería también un orzuelo interno en este caso. Otra patología que es también frecuente viene a ser el chalacio, pero esto es una inflamación, pero más de tipo granulomatosa y crónica de lo que son las glándulas sebáceas de Meibomian. ¿Por qué se produce? Generalmente por una mala higiene de los párpados, por estados de estrés, de inmunodeficiencia, etc. Puede también deberse a enfermedades sistémicas como tuberculosis, rosácea, o a anomalías anatómicas locales como pueden ser complicaciones de blefaritis crónica, trauma postquirúrgico, etc. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con la presencia pues de un nódulo a nivel palpebral, el mismo que es indoloro, que es elástico, firme, de crecimiento lento en los párpados. ¿Ya? Puede ser persistente o recurrente y hay que tener en cuenta cuando esto es crónico, cuando esto no pasa, puede tratarse de un carcinoma sebáceo, ¿no? El tratamiento es o bien con un antibiótico más corticoide inicialmente, se puede colocar corticoides a nivel intralesional y si no, ya se hace una exéresis del mismo.
En estos casos, los medios físicos, las compresas de agua tibia, son muy útiles, sobre todo cuando ya tienen una semana, 10 días de evolución. Pero esto tiene que ser un proceso que tiene que aplicarse por lo menos unas 3 semanas. ¿Ya? No es tan inmediato el resultado. También puede haber lo que se llama una blefaritis. La blefaritis no es otra cosa que una inflamación escamosa, crónica y o recurrente de la margen de los párpados. ¿Por quiénes está producido? Por los estafilococos principalmente. Se van a dar cuenta cómo los estafilococos son causa importante en diferentes patologías infecciosas en lo que es el globo ocular, ¿no? Los anexos, la parte externa. Los párpados, una blefaritis puede ser infecciosa por lo que es los estafilococos. La más frecuente, sí. También puede ser de origen parasitario, como el caso del Demodex, o resultado de enfermedades sistémicas, sobre todo lo que es la rosácea, situaciones de atopía, etc. Y también esto puede ser una blefaritis anterior, en este caso la etiología es una blefaritis más de origen bacteriano, o una dermatitis seborreica, que es también bastante frecuente. Cuando se trata de una blefaritis posterior, hablamos de la probable presencia de una rosácea. Entonces, cuando esto se va a presentar pues, en un paciente que va a mostrar lo que son lesiones costrosas en lo que es el borde de los párpados, ¿no? Cuando es de etiología estafilocócica, se puede ver en la lámpara hendidura que va a existir una colección en forma de anillos alrededor de las pestañas con un collarete, y esto nos indica etiología, una etiología por estafilococo. Pero puede haber también una colección tubular suave en la base de las pestañas, que es propio de Demodex. En líneas generales, la forma de manifestación más frecuente es la aparición de lesiones costrosas en el borde de los párpados, como lo estamos viendo acá, una blefaritis seborreica. Una blefaritis seborreica, ¿por qué es importante? Porque esto nos altera la calidad de la película lagrimal. Dentro de lo que es la película lagrimal, la parte más superficial puede verse alterada por procesos de blefaritis seborreica crónica, por procesos de lo que es la glándula de meibomio alterada, por infecciones, por chalacio. Otro de los anexos que hay que tener en cuenta que pueden inflamarse y dar ojo rojo viene a ser pues alteraciones en el conducto lagrimal. Cuando se obstruye el conducto lagrimal, una obstrucción congénita del conducto lagrimal, la manifestación que va a presentar el paciente va a ser un lagrimeo constante, porque las lágrimas que se van formando de forma constante también de la misma forma se van eliminando, y cuando no se elimina por un proceso obstructivo, ¿qué va a pasar? Esas lágrimas van a rebalsar, y ese rebalsar origina una epífora, un lagrimeo constante. Al estar esto obstruido, las lágrimas tienden a emposarse, esta lágrima no se moviliza, entonces es mucho más fácil que vengan sobreinfecciones. Es por eso que un paciente con lo que significa una obstrucción congénita de vías lagrimales va a presentar lagrimeo, va a presentar infecciones a repetición. Y cuando uno aplica el tratamiento antibiótico para la infección, ¿qué es lo que va a pasar? La infección va a tener una curación temporal, pero el lagrimeo va a continuar. Eso hay que explicar bien al paciente, porque de pronto viene el paciente a control sin ya el proceso infeccioso
pero los familiares se van a quejar ¿de qué? De que el lagrimeo persiste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente pues estamos controlando lo que es la sobreinfección. El cuadro de fondo no está siendo tratado. En la mayoría de los casos, más del 90% de los casos, este proceso desaparece solo entre el año y medio de edad. ¿Ya? Pero hasta ahí va a haber episodios de lo que significa lagrimeo, episodios de sobreinfecciones. ¿Qué hacer? Tratar las infecciones y en parte aliviar esas infecciones a través de lo que son los masajes que se dan a nivel del conducto lagrimal. Al hacer el masaje, ¿qué es lo que está haciendo? Que estas lágrimas vuelvan, no estén imposadas, y esto se puede hacer 2 a 3 veces al día, mañana, tarde y noche, para tratar de evitar que exista infección, sobreinfección. Entonces, la dacroadenitis es una inflamación de la glándula lagrimal, ¿no?, que puede tener etiología infecciosa diferente, tanto viral como en caso de parotiditis, bacteriano por Staphylococcus aureus, por hongos, etc. Cuando se presenta una dacroadenitis, también va a haber ojo rojo y se va a manifestar porque el paciente va a tener un dolor ocular unilateral en lo que es la localización de la glándula lagrimal, en el párpado superior, lateral o temporal, ¿no?, que va a caracterizar en este proceso de inflamación la forma de una S, y puede haber pues fiebre, agrandamiento de los ganglios linfáticos preauriculares de ese lado, ¿no? Y tengan en cuenta que el conducto nasolagrimal drena al meato inferior y la causa más frecuente de canaliculitis es la bacteria Actinomyces sp, ¿no? Esos son datos que vinieron en algún examen y que pueden volver a venir, ¿no? Es bueno que lo tengan en cuenta. Entonces, una dacroadenitis donde existe una inflamación en la glándula lagrimal y da una apariencia de S cuando está inflamada. También cursa con grados de ojo rojo. Entonces, la dacrocistitis viene a ser la inflamación aguda del saco lagrimal, ¿ya? Entonces, en estas circunstancias puede haber también una dacroestenosis congénita que favorezca la aparición de esta dacrocistitis aguda. La dacroestenosis congénita es una patología relativamente frecuente porque hasta 6% de los niños lo experimentan, ¿ya? Entonces no es tan deleznable esta patología. ¿Y qué es lo que va a haber? En este caso, una obstrucción de la parte distal del conducto nasolagrimal por una obstrucción a nivel de la válvula de Hasner que existe ahí. Entonces va a haber pues una epífora dentro de las 2 a 4 semanas de tratamiento en el caso de una dacrocistitis, ¿ya? Entonces, en el caso de la dacrocistitis, que es un proceso inflamatorio agudo de este saco lagrimal, los masajes del saco lagrimal son importantes, aparte que de repente va a ser necesario hacer un sondaje, una dacrocistotomía, etc. Entonces, tenemos una dacrocistitis aguda, donde va a haber pues una inflamación del saco lagrimal con colección de lo que es material purulento, etc., donde se tiene que dar pues tratamiento antibiótico, aplicar lo que son los masajes para que esto desaparezca. Durante el estado agudo puede haber lagrimeo, puede haber sobreinfección en esto y puede dejar una estenosis del conducto lagrimal. En la estenosis congénita del conducto lagrimal decíamos de que pasado el año y medio, el 90% resuelve en forma espontánea.
pero en los casos de donde no se resuelva este cuadro, se puede hacer un sondaje, una permeabilización de biolagrimal, donde también en un porcentaje altísimo va a corregir el cuadro. Bueno, una dacroestenosis congénita. ¿Qué es lo que tenemos? Solamente es lagrimión y contemporadas de que hay una sobreinfección. Bien, entonces cuando hablamos de conjuntivitis vamos a hablar pues de una inflamación de lo que es la superficie conjuntival. La conjuntiva pues es una membrana serosa que va a cubrir la superficie anterior del ojo para su defensa y mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es vascularizada, inervada y siempre va a estar húmeda. Esa es una de las características importantes, que siempre va a estar húmeda. Cuando hablamos de conjuntiva, vamos a hablar de lo que es una conjuntiva vulvar, aquella que está sobre la esclera, y una conjuntiva tarsal, aquella que está debajo de los párpados. Y en el fondo es el fondo de Sano. Entonces, la evaluación de lo que viene a ser cualquier patología conjuntival donde esté inmerso la presencia de lo que es un cuerpo extraño, es muy fácil pues evaluar. Lo que es la parte inferior es fácil de evaluar prácticamente casi toda la superficie conjuntival. Donde hay algún grado de dificultad es para evaluar el tarso superior. Esto tiene que hacerse mediante lo que es la eversión del párpado, que es algo que tienen que ustedes aprender a hacer, ¿ya? Porque gran parte de las respuestas a las patologías a veces se dan en lo que es el párpado superior en cuanto al tarso se refiere, ¿ya? Entonces, la conjuntiva va a responder a cualquier noxa casi de una forma bastante monótona, donde habrá una respuesta inflamatoria vascular que va a causar pues hiperemia, congestión ocular, va a causar secreción, podrá causar algún grado de exudación de fibrina. Asimismo, va a haber una respuesta inflamatoria de tipo celular que se va a traducir por hiperplasia epitelial, papila, folículos. Entonces, esto también nos da pautas para nosotros poder ir diferenciando qué tipo de patología tiene el paciente, ¿ya? Habrá una secreción acuosa en algunas patologías, una secreción mucinosa, secreción mucopurulenta, una secreción fibrinosa con pseudomembranas o membranas. Por ejemplo, ahí tenemos un edema conjuntiva, donde estamos viendo una conjuntiva bastante elevada, edematosa. En estas circunstancias, esto toma el nombre de quemosis, ¿ya? Quemosis conjuntival. Es una patología que se va a presentar en respuesta generalmente a cuadros agudos de cualquier etiología. La secreción acuosa, la forma como se evidencia, la secreción mucopurulenta, ¿no? Ahí tenemos secreción mucopurulenta que nos está indicando que la etiología es bacteriana, ¿ya? Cuando se habla de conjuntivitis, la secreción mucopurulenta va a ser una secreción que es de esa magnitud, no es tan profusa. Es por eso que muchas veces las conjuntivitis se autolimitan incluso sin tratamiento. Tenemos una secreción más abundante. Cuando ya hay una secreción abundante, hay que tener en cuenta que en este tipo de secreciones
puede existir la presencia de lo que es una conjuntivitis por un germen mucho más patógeno. Entonces, esta patogenicidad del germen hace que incluso podría haber perforación ocular por efecto del germen. Entonces, una secreción abundante, recuérdenlo y tómenlo ustedes como que es un signo de peligro a tener en cuenta. Cuando hay lo que es secreción abundante, hay un germen peligroso que está produciendo esa patología, un signo de peligro. Otro signo de peligro que estamos viendo hasta el momento es el que constituye la inyección ciliar. Cuando reconozcan una inyección ciliar, también considero un signo de peligro. ¿Por qué? Porque esto aparece en patologías que potencialmente van a poner en riesgo la visión, como podría ser una úlcera corneal, una endoftalmitis, una uveitis. También secreción abundante, un poco purulenta, ¿no? Puede haber exudación fibrosa, pseudomembrana o membrana verdadera. Esto se da sobre todo cuando la patología que está presentando el paciente es una patología hiperaguda, ¿ya? En la membrana verdadera hay un componente más grave de necrosis, de tal forma que cuando se saca tiende a sangrar. En la pseudomembranosa no existe tanto ese sangrado. Asimismo, hay respuesta tisular, ¿no?, como son la papila y el folículo. La papila, ¿qué es? Elevaciones vasculares, y el folículo son elevaciones celulares. Cuando aparecen generalmente en procesos un poco más crónicos. Entonces, el folículo es una organización de células inflamatorias del estroma conjuntival, ¿no?, linfocitosis, rodeado de vasos sanguíneos. Entonces, cuando hablamos de folículas, hay que tener en cuenta que esto aparece en el desarrollo todavía después de los 6 meses, ¿no?, pero es algo frecuente en los niños porque se presenta una cierta foliculosis. ¿Y dónde se busca? Principalmente en el tarso superior o en el tarso inferior. Ya saben ustedes, el folículo son células que están bordeadas o rodeadas de vasos. Entonces, los folículos que se está viendo tanto en el tarso superior como en el tarso inferior, la respuesta papilar, que es otra respuesta tisular, es una organización celular inespecífica ante cualquier agresión aguda o subaguda, ¿ya? Se asientan también tanto en conjuntiva tarsal, ¿no?, y está formado por lo que es, pues, vasos sanguíneos principalmente. Estas son estructuras mucho más grandes, ¿ya?, y están de preferencia en lo que es el tarso superior. Entonces, cuando tenemos a un paciente con ojo rojo, el siguiente paso es, pues, examinar qué está pasando en esa superficie ocular. Y la exploración de la conjuntiva, como les decía, es una exploración relativamente sencilla, porque para examinar toda la conjuntiva basta con hacer mirar al paciente hacia arriba y jalar un poco la parte inferior del párpado, y ahí podemos examinar todo lo que es la parte del tarso inferior, ¿ya? Cualquier cuerpo extraño, si está acá, es fácil de sacar. El siguiente paso es evaluar el tarso superior. Entonces, ¿qué estamos observando ahí en ese tarso superior? Un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, ese cuerpo extraño, si esta es la causa del ojo rojo, ¿qué podría estar pasando en estas circunstancias en la superficie ocular?
podría pasar? ¿Una qué? Podría dañar, pues, ¿qué estructura? La córnea. Principalmente la córnea, ¿ya? La córnea es la estructura más sensible, es una estructura más lábil en cuanto a cualquier cuerpo extraño que pueda haber. En cada parpadeo va a haber una lesión en la córnea. Entonces, cualquier tratamiento que nosotros podamos dar al paciente, en tanto no se saque ese cuerpo extraño, no le va a ser útil. En cambio, sacas el cuerpo extraño y la córnea regenera en 24 horas. ¿Ya? También se usan colorantes, la rosa de Bengala, la fluoroceína, sobre todo para desepitelización a nivel corneal, con la fluoroceína. ¿Ya? Entonces, cuando hay problema en la conjuntiva, los síntomas que va a expresar el paciente también van a ser, pues, el mismo tipo de síntomas. Expresarán sensación del cuerpo extraño, de harina en el párpado superior, va a haber un mayor peso en los párpados, picor o quemazón, visión transitoriamente borrosa, pero nunca van a experimentar dolor. ¿Ya? Estamos hablando de lo que es patología conjuntival. Nunca van a experimentar dolor. Ténganlo presente eso. Entonces, veamos lo que es, pues, conjuntivitis, patología de la conjuntiva, que viene a ser la causa más frecuente de ojo rojo y la causa más frecuente también de consulta oftalmológica. ¿Qué se va a presentar en toda conjuntivitis? Pues la hiperemia conjuntival, enrojecimiento ocular. Manifestarán sensación de ardor, cuerpo extraño, de arenilla, etc. Pero va a ser siempre un ojo rojo indoloro, ténganlo presente. Habrá secreción, habrá lacrimeo, porque cualquier noxa que va a estar en la superficie ocular, la irritación que produce por lagrimeo, secreción, habrá quemosis, pero la visión siempre va a estar conservada. Recuerden eso, la agudeza visual no se ve afectada. Entonces, ante todo ojo rojo no doloroso, lo primero que debemos de pensar es que es una conjuntivitis, ¿no? Otra situación de ojo rojo doloroso lo constituye la hemorragia subconjuntival, que lo vamos a ver, que también es necesario que lo vayan a tener en cuenta ustedes. Entonces, la conjuntivitis, ya sea en niños, ya sea en adultos, siempre es dada por lo que es el Staphylococcus aureus, que es el germen que está inmerso en este tipo de patologías con mayor frecuencia. También el Haemophilus influenza, sobre todo en los niños, pero también puede estar presente lo que es, pues, el gonococo, cuando hay antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, uretritis en el varón. Pero el gonococo sí es una patología que va a cursar con una secreción abundante. Aparte de eso tenemos también, pues, infección por la clamidia trachomatis, ¿no? Entonces, en una conjuntivitis, el diagnóstico se hace en base a la sintomatología que se está observando, a la signología, a la secreción purulenta, que puede llegar a ser profusa, que generalmente es unilateral, pero que en el tiempo se va haciendo bilateral, que puede haber formación de pseudomembranas o legañas. En caso del tracoma, tiende a ser de una índole más crónica, donde va a haber folículos, panus corneal, opacidad corneal, etc. Entonces, cuando hablamos de lo que es tratamiento de las conjuntivitis, muchas de ellas se autolimitan y ustedes deben de usar siempre, de preferencia, un antibiótico
tópico ocular puro para tratar esta patología. No usar asociación de antibióticos con corticoides por algunas cosas que vamos a ir expresando más adelante, ¿ya? Entonces, siempre un antibiótico puro y siempre con una supervisión. Si el paciente no mejora en 2, 3, 4 días, mejor derivar a la especialidad. Vean, una conjuntivitis bacteriana aguda, la catarral, que es de las más frecuentes, van a cursar pues con enrojecimiento ocular, con secreción ocular. El paciente despertará de repente con los párpados pegados por esa secreción que están ustedes observando. Tiende a ser contagiosa, por lo tanto en la casa pueden enfermarse 2 o más personas y es importante pues cortar esta cadena epidemiológica con lo que significa higiene, con lo que significa, digamos, algún grado de aislamiento con las cosas personales de las personas que están sufriendo la conjuntivitis. Ahora, puede haber una conjuntivitis hiperaguda también. ¿Qué germen está metido o involucrado en esta conjuntivitis hiperaguda? El gonococo, la Neisseria gonorrhoeae. Esto es un contagio directo en el adulto a través de relaciones sexuales, etc. O en el caso del niño por paso a través del canal del parto del recién nacido. Y cuando se presenta esta conjuntivitis aguda, hiperaguda, esta conjuntivitis gonocócica, va a haber pues una reacción turbulenta, abundante, que puede haber formación de membranas, más papilas, puede haber alteraciones en la córnea, puede producir una conjuntivitis o una perforación a nivel de la córnea, puede incluso existir adenopatía preauricular, que es característico de una conjuntivitis viral. Entonces, el diagnóstico lo va a dar el diplococo intraocular que se va a encontrar en los frotis. Entonces, la conjuntivitis bacteriana hiperaguda que puede presentarse en adultos y en niños es dada por el gonococo. Una patología potencialmente muy peligrosa que va a meritar, sobre todo en los niños, un tratamiento por vía sistémica y un tratamiento tópico. ¿Qué es lo que lo hace peligroso? La capacidad de poder hacer una úlcera corneal, una perforación corneal. Ténganlo presente. Secreción abundante, pero probable presencia de gonococo, probable posibilidad de perforación ocular. La otra causa de lo que es conjuntivitis de tipo infecciosa lo constituyen los factores virales, ¿ya? Dentro de la etiología, los virus que más constantemente o frecuentemente causan conjuntivitis va a ser todos los adenovirus. Los adenovirus son la causa más frecuente y dentro de ellas, asociada a la fiebre faringoconjuntival, que son los serotipos 3, 4 y 7, son las más frecuentes en conjuntivitis viral, ¿ya? Ahora, hay también lo que es la queratoconjuntivitis epidémica con los serotipos 8, 19, que se da bajo el contexto de epidemias. La última epidemia que hemos tenido acá ha sido entre 2000 y 2001, ¿no? Esto es altamente contagioso y afortunadamente hasta la fecha no se ha presentado. También puede haber conjuntivitis por virus del herpes simple, ¿no? En todo caso, cuando hay una conjuntivitis viral, ¿cómo es lo que se va a manifestar esta patología? Se va a presentar a través de lo que viene a ser una congestión ocular. Además de eso, ¿qué es lo que va a haber? Formación de folículos, va a haber un antecedente de infección respiratoria alta, ¿no? Y en estos pacientes siempre se va a encontrar lo que es una adenopatía
preauricular. Eso es lo que lo hace diferente a los demás tipos de conjuntivitis. ¿Ya? ¿Preauricular? Entonces, cuando hay una conjuntivitis viral, no puede haber algún grado de alteración a nivel de la conjuntivitis, se va a presentar pues una queratoconjuntivitis. ¿Ya? Esto tiende a autolimitarse, más o menos son 2 semanas en que pasa este proceso de conjuntivitis, ¿ya? Y puede haber algún grado de lo que es una disminución de la agudeza visual en la medida que exista alteraciones en la córnea, como suele presentarse en estos casos de conjuntivitis viral. ¿Ya? No tienen un tratamiento específico, las conjuntivitis virales, salvo aquellas secundarias a herpes simple, pero las conjuntivitis por herpes simple son conjuntivitis muy raras. Recuerden, la adenopatía preauricular son las más frecuentes. ¿Puede estar asociado a otro tipo de patología sistémica? Sí, puede haber conjuntivitis y rubiola, la fiebre faringoconjuntival, donde vamos a encontrar congestión ocular. En la forma epidémica puede haber un tipo hemorrágico, como estamos viendo, ¿no? Cuando hablamos de una conjuntivitis epidémica por adenovirus, aquella que es dada por las cepas A8 y la 19, esta conjuntivitis viral epidémica suele ser una conjuntivitis que sí afecta con más intensidad lo que es la córnea. En estos casos se ha visto de que el proceso dura más o menos 15-20 días hasta un mes, donde puede haber un proceso de lo que significa una queratitis que va a condicionar alteraciones de agudeza visual, que va a condicionar lo que es pues bastante malestar y lo que es horas hombre de trabajo. Es altamente contagioso, sobre todo en espacios donde hay gran concentración de gente. Por eso, en los colegios, en los cuarteles, en los moles, etc., el contagio es muy alto. Y el cuadro dura en estas conjuntivitis epidémicas un promedio de entre 20, 25 a un mes. Entonces, imagínense la cantidad de gente que se vería involucrada si es que llega una conjuntivitis a un establecimiento donde hay alta concentración de gente. Ahora bien, una conjuntivitis epidémica va a diferenciarse de otros tipos de conjuntivitis porque en la evolución de la enfermedad va a existir lo que es estas infiltraciones subepiteliales blanco-amarillentas. Estas suelen aparecer a la segunda semana de lo que es el cuadro de la conjuntivitis epidémica y desaparece a los 3-6 meses. Y esto es lo que hace el diagnóstico de queratoconjuntivitis epidémica. Si no encontramos esto, el paciente probablemente no tenga una conjuntivitis epidémica. Y cuando hay una conjuntivitis epidémica, ¿no?, va a haber pues también lo que es una gran cantidad de horas hombre de trabajo, en cuanto a pérdida de horas hombre de trabajo, y tiende a ser bilateral. ¿Ya? Esperemos que sigamos sin tener esta queratoconjuntivitis epidémica. La otra patología en cuanto a conjuntivitis lo constituye lo que son las conjuntivitis alérgicas. Estas conjuntivitis alérgicas pues pueden ser estacionales, ¿no?, como en la conjuntivitis vernal, conjuntivitis papilar, y el diagnóstico de estos pacientes va a darse con lo que significa
el prurito intenso que presentan estos pacientes, ¿ya? Porque todos ellos va a haber congestión conjuntival, ¿no? Enrojecimiento ocular, formación de papilas, etc. En estos casos, además, hay una secreción mucosa, pero el cuadro es principalmente, como el que se presenta, es principalmente un cuadro de prurito intenso. Entonces, las conjuntivitis estacionales, las alérgicas, las estacionales, van a manifestarse con una rinoconjuntivitis en 50% de los casos, ¿ya? Mayor incidencia en los meses templados, y esto es una reacción a lo que son los pólenes y neumoalergenos estacionales, ¿ya? Entonces, en la rinoconjuntivitis suele ser una reacción inflamatoria de lo que es de tipo 1, y va a haber pues una congestión ocular con secreción mucosa que va a presentarse como rinoconjuntivitis. ¿Qué habrá? Secreción ocular, secreción nasal, serosa, reacción vascular, que puede llegar a quemosis, entre los síntomas intenso picor. ¿Qué se está observando ahí? Lo que es una quemosis conjuntival. También quemosis conjuntival. La otra forma de presentación de conjuntivitis alérgica son las conjuntivitis perennes, que también se manifiestan como una rinoconjuntivitis hasta en 40% de los casos, y esto tiende a tener lugar a lo largo de todo el año, no es como la anterior, que es más de tipo estacional. Y guarda relación con ¿qué? Con respuesta a una serie de alergenos, pero que están presentes en casa. ¿Qué alergenos? Pues lo que son los ácaros, lo que son los pelos de diferente tipo de mascotas, ¿ya? Entonces es importante que cuando se vea esa tendencia de que hay este tipo de reacción en pacientes que tengan sobre todo mascotas, pues se tiene que eliminar la mascota. O sea, no matarlo, quitarlo de casa por lo menos, ¿ya? Porque son cuadros que principalmente los sufren los niños, y son ellos pues, los que son mucho más amantes a veces de las mascotas, ¿ya? También las conjuntivitis alérgicas pueden ser atópicas, ¿no? Donde la conjuntivitis es solamente un mero acompañante a una patología sistémica, a una atopía preexistente, dentro de los cuales, ¿cuál es la atopía más frecuente que está presente? El eczema en 95% de los casos, el asma en 87% de los casos. En esta situación puede presentarse también pues lo que es la conjuntivitis. Tenemos un caso de atopía, una dermatitis atópica con un proceso conjuntival. Después tenemos lo que es la conjuntivitis primaveral, o llamada también la conjuntivitis vernal, que es una conjuntivitis alérgica que afecta principalmente a los niños, es estacional, es recurrente, de origen desconocido, aunque se asocia también a lo que es pues algunos pólenes que puedan darse en esta situación estacional, y tiene una forma de presentación que puede ser una presentación a nivel del tarso, a nivel del limbo, a nivel corneal. Por ejemplo, en la conjuntivitis primaveral habrá hipertricosis, pestañas excesivamente largas, habrá papilas gigantes en lo que es el tarso superior, ¿no? Papilas gigantes también, papilas, y esto da pues
una expresión de cansado, de somnoliento en los pacientes que lo sufren. Estas papilas pueden condicionar lesión en lo que es la superficie corneal, como se está viendo ahí, que la papila gigante causa una úlcera en escudo en lo que es la córnea. Dentro del proceso alérgico puede haber también pues alergia de contacto a diferentes medicamentos, ¿ya? Y esto que estamos hablando solamente de lo que es medicamento tópico, ocular, diseñado para los ojos. En este caso, una lesión de dermatoconjuntivitis por el uso de medicación antileucomatosa, conjuntivitis de papilas gigantes por el uso de lentes de contacto. Las papilas gigantes son una patología que se expresa bastante en usuario de lentes de contacto, ¿no? Y tenemos una invuélvula. También en los recién nacidos, ¿ya?, puede haber una infección bacteriana por lo que son clamidias, ¿no?, que suele aparecer entre los 5 y 14 días, donde también existirá una secreción mucopurulenta, ¿no?, con formación de folículos, y que puede complicarse con lo que es una neumoquitis, ¿ya? Tratamiento sistémico y también tópico con eritromicina por vía sistémica y a nivel tópico con tetraciclinas o la misma eritromicina. Y hemos hablado de lo que es el monococo, que suele presentarse también en lo que es los recién nacidos, que se convierte en la oftalmia neonatal, que se presenta en los primeros 3 días de nacimiento y va a ser una forma de secreción mucopurulenta bastante abundante que se va a presentar, ¿ya? Puede haber complicaciones como artritis séptica, meningitis, sepsis. Saben ustedes, en los niños el tratamiento debe ser con antibióticos sistémicos y también con antibióticos tópicos, pero de preferencia manejados por la especialidad. El hecho de tener una conjuntivitis bacteriana purulenta basta para que se sospeche la probable presencia de lo que es conjuntivitis por neumococo. Las conjuntivitis virales en los recién nacidos por herpes simples están presentes, pero es bastante poca la incidencia, ¿ya? Es el único que tiene tratamiento con el aciclovir cuando se tiene la certeza que es etiología por herpes simple. Entonces, en lo que es la superficie conjuntival, también podemos encontrar enrojecimiento ocular secundario a patologías degenerativas, no solamente a lo que significa lo que es procesos infecciosos o alérgicos como lo que hemos visto. Entonces, las lesiones degenerativas pueden ser de tipo carencial en caso de hipovitaminosis A, por efecto acumulativo con la edad, por condiciones climáticas, por la luz solar, por desecación, etc. ¿Ya? Entonces, cuando es secundario a una vitaminosis A, ¿qué existirá? Va a haber una cerosis, una queratomalacia. También puede haber diferente grado de elastosis que se van a traducir bajo la forma de lo que son los pterigios, que es la forma más frecuente de expresión de estas elastosis, bajo la forma de lingüécula, o también bajo la forma de depósitos, en este caso por medicamentos, lípidos o amiloidosis. Por ejemplo, ahí se está observando ¿qué cosa? Una mancha de Vitor, que es una secundaria a una avitaminosis A, una queratosis. Dentro de lo que son las elastosis, se van a producir pues degeneraciones del estroma conjuntival que toma el aspecto de un tejido elástico, y esto va a ser secundario a ¿qué? A lo que es la exposición a radiación ultravioleta.
acá en Arequipa nosotros tenemos una de las radiaciones más altas a nivel mundial. Hasta hace algunos años nosotros, con el tipo de radiación al que estamos expuestos, no estábamos considerados en el máximo de radiación que soportan otras latitudes, otros países, ¿ya? Pero acá estamos en un nivel de radiación entre 16 y 17, cuando en el mundo el máximo era 13. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta que esto condiciona la aparición, sobre todo de lo que es teligio. ¿Ya? Entonces, la pingüécula, están observando, es una estructura que va a existir y que no va a invadir la córnea, ¿ya? Como ocurre en lo que es el pterigio. El pterigio sí invade la córnea y es un proceso que va a ir progresivamente avanzando. El tiempo en que esto avance es muy diferente, pero lo importante es de que cuando ya avanza y causa muchas molestias, que incluso puede llegar a alteraciones en la visión, se considerará la posibilidad de operar. Porque así como tenemos mayor incidencia de pterigio en Arequipa, en el altiplano frente a todo el Perú, entonces también de la misma forma existe mayor posibilidad de recidiva cuando hay una operación de pterigio. ¿Ya? Entonces se opera cuando es estrictamente necesario. Pterigio, vean, en el lado inferior izquierdo, probablemente ese pterigio ya sea operable. ¿Por qué? Porque ya está interfiriendo con la agudeza visual, porque está a nivel de lo que es ya el eje visual. La operación del pterigio es un autotrasplante. Se saca de la parte superior tejido conjuntival y se pone el tejido conjuntival en la parte donde estaba siendo ocupado por el pterigio. Es un procedimiento muy bueno, pero aún así hay recidivas. Aún incluso cuando se ponen sustancias que van a evitar la regresión, aún así se produce regresión, ¿ya? Entonces, se opera cuando es estrictamente necesario. Muy bien, causas de ojo rojo también lo constituye lo que es la hemorragia subconjuntival. La hemorragia subconjuntival es una patología relativamente frecuente que suele ser un sangrado debajo de la conjuntiva que no va a alcanzar la córnea, que se presenta, o el paciente se presenta en la mayoría de los casos con una hemorragia que se da cuenta que la tiene cuando despierta o cuando alguien le pasa la voz que tiene pues esa hemorragia. Es totalmente indolora, pero muy manifiesta. ¿Cuál de las tres imágenes te resulta más peligrosa? ¿Por qué? A ver, porque tiene edema intracorneal. ¿Cuál? La primera por la deformación de la pupila. Ya. Coincidencia que la pupila está dilatada. La de abajo a la derecha, por el edema. Por el edema. Bueno. Bien. Entonces, cuando hablamos de una hemorragia subconjuntival,
hablamos de una patología que no se sabe la causa que lo produce. ¿Ya? La gran mayoría de ellas no tiene una etiología conocida. Tenemos algunas circunstancias que acompañan esta hemorragia subconjuntival. Si la hemorragia subconjuntival se da en personas ya mayores o personas adultas, entonces siempre es bueno descartar que no exista una hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Por qué razón? ¿Cómo un daño? ¿Cómo un daño? Entra en lo que es con las hipertensiones. Que dañaría la vascularidad. Ya, otra idea. Con los ácidos. Con los ácidos. Ya, porque vean, puede haber un paciente que tenga una hemorragia subconjuntival y de pronto ese paciente esté con una hipertensión arterial que no esté controlada, sea porque es un paciente crónico, sea porque esté debutando con esa hipertensión arterial y de pronto el paciente está con nosotros, ¿no? Y se va a otro consultorio o a otra institución con la presión arterial. Y en el trayecto puede por coincidencia tener un ACV y de pronto la responsabilidad recae en nosotros. ¿Por qué? Porque actuamos negligentemente, porque se sabe que esta hemorragia guarda relación con la hipertensión arterial, que así como esta hemorragia se presentó en la vista, también podía presentarse en otra parte del cuerpo. No hay una asociación, pero sí existe pues algunos eventos donde están los dos eventos participando. ¿Qué hacer? Descartar la hipertensión arterial. ¿Para qué? Para que no pueda darse esta coincidencia y también para que de pronto no sorprendan al paciente en otro sitio diciendo: ¿quién te ha visto que ha dejado pasar esto y que te ha dejado prácticamente abandonada a tu suerte ante la posibilidad que puedas tener tantas cosas? ¿Ya? Siempre descarten la presión arterial. Si la presión arterial está normal, esta hemorragia va a pasar en un tiempo que va a variar en los diferentes casos. Esto va a pasar por lo menos en 15 días. Esto estará pasando al mes y una semana. Y esto estará pasando mes y medio, más o menos. Y no hay nada que hagamos para que esto pase más antes. ¿Ya? Viene un paciente con cualquiera de las características, habrá que dar pues algún tipo de tratamiento para que el paciente esté tranquilo en la medida que no tenga la presión alta. ¿Ya? Tratamiento es decir, que te vas a echar tal producto por 10 días, 12 días, y ahí lo suspendes, que es solo para el estado agudo, que cuando suspendas el medicamento, todavía el ojo va a estar rojo, que demorará en pasar de ahí en 15, 20 días más. Pero todas las tres son patologías benignas cuando consideramos lo que pueda significar para la salud visual. Cualquiera de ellas no va a causar ningún tipo de patología adicional a lo que es la salud visual. Ahora bien, ¿qué puede deberse a discrasia sanguínea? Puede ser, pero vas a ponerte a buscar la etiología de esa discrasia sanguínea. Si estás en el hospital de repente, pero en consulta, ¿cómo tú descartas si hay alguna discrasia sanguínea de fondo? ¿Qué preguntarías?
¿Mm? ¿Qué? Claro, alguien que tenga algún grado de discrasia sanguínea, fragilidad capilar, etc., a lo largo de su vida o previa a esta hemorragia, probablemente en otras partes del cuerpo, ha presentado moretones, etc., relacionados con traumatismos leves. ¿Ya? Pero entonces acá descartar hipertensión arterial y después tranquilizar al paciente de que puede realizar toda su actividad con normalidad sin que vaya a ocurrir ningún tipo de problema. Y que el tiempo en que va a pasar va a depender de la magnitud de la hemorragia. Si se van a casar en 10 días y tienen esto, ¿qué van a hacer? Mala suerte. Van a postergar el matrimonio. Se tienen que casar así nomás. Pero es así. No vayan a venir así, doctor, a ver, por favor, que desaparezca. No se puede. No se puede. Si le echan vasoconstrictor, ¿habrá solución? Nada, porque la hemorragia está debajo. Mala suerte. Espero que no les toque. Bien, entonces, el ojo rojo también puede aparecer en situaciones que la córnea se vea alterada. ¿Ya? Hemos visto todo lo que es conjuntivitis, conjuntiva. Ahora la córnea también va a causar enrojecimiento ocular. ¿Será una conjuntivitis propiamente? No, pero por la manifestación al final es conjuntivitis. Entonces, la córnea es una estructura transparente del ojo que está ocupando la parte más anterior y está formado por 5 capas que de la parte más superficial a la interna es el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio corneal. Entonces tenemos el endotelio corneal, la membrana de Bowman y todo esto lo que es el estroma. El estroma prácticamente es la que da la estructura de todo lo que es la córnea, es la parte que ocupa casi todo el volumen de córnea, el 90%, y la parte de lo que es el endotelio corneal, el epitelio corneal, va a ser la única estructura que tiende a regenerarse. ¿Ya? Entonces, entre lo que es el epitelio corneal y el endotelio corneal, entre las dos estructuras son las que se van a encargar de lo que es la transparencia de la córnea. La córnea es una estructura totalmente transparente y debe de mantenerse transparente siempre para que uno pueda ver. La alteración del epitelio, sobre todo del endotelio corneal, es la que va a dar lugar a alteraciones en la transparencia de la córnea. Entonces, el endotelio corneal es la parte más importante en lo referente al mantenimiento de la transparencia corneal. Y habíamos adelantado de que hay una cantidad mucho mayor de células endoteliales al nacimiento. Y esto se va perdiendo a lo largo de los años. Y esta es lo que se llama el endotelio corneal de una persona anciana, donde es mucho más grande en metaplasia, pero está reducido en número. Entonces, en los pacientes ancianos es donde se produce pues diferentes tipos de cirugías, sobre todo la cirugía de catarata, que hace que disminuya la cantidad de células endoteliales. Si disminuye la cantidad de células endoteliales a una cantidad menor de
500 por milímetro cuadrado, existe posibilidad de que se presente una descompensación corneal. Entonces, actualmente en las cirugías de catarata, previamente se analiza la cantidad de células endoteliales para evitar esta complicación. Ahora, la córnea, ¿qué funciones va a tener? Una función de protección por esa estructura que tiene, por su rica inervación que la va a hacer bastante dolorosa. También cumple como función el poder refractivo del ojo, ya que representa el 80% del poder refractivo del ojo. Y esto es lo que hace que en la actualidad lo que se llama la cirugía refractiva, aquella cirugía orientada a lo que es la corrección de los vicios de refracción, se hagan pues en la córnea. Además que es avascular y ricamente y bastante transparente. Entonces, cuando nosotros evaluamos la córnea, tenemos que tener pues algunos elementos para evaluarla, dentro de los cuales está la lámpara de hendidura y el uso de colorantes. Y cuando usamos colorantes, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar pues teñidos a nivel de la córnea. Por ejemplo, acá estamos observando ¿qué cosa? Una lesión ulcerada, una lesión ulcerada. Entonces, para examinar la córnea, tenemos pues instrumentos de simple magnificación, como podría ser alguna lupa. Lo ideal es observarlo con la lámpara de hendidura, con la queratometría para determinar la curvatura corneal, la topografía corneal computarizada, la paquimetría que se usa en circunstancias de una probable cirugía refractiva para descartar la presencia o no de lo que es queratocono, de ectasia corneal. Y la microscopía especular, como les decía, que es la cuenta de células endoteliales. ¿Qué patologías pueden afectar a la córnea? La queratitis. Queratitis es una inflamación de la córnea en forma superficial o profunda. Superficial cuando solamente afecta el epitelio corneal y profunda cuando afecta lo que es pues el estroma corneal. Ya saben ustedes que en toda patología corneal, ¿qué es lo que va a presentarse siempre? Una inyección ciliar, una inyección periquerática. El paciente experimentará un dolor ocular y nosotros encontraremos un ojo rojo, ¿no? También podrá haber una agudeza visual alterada, una visión borrosa, en la medida que de pronto esta queratitis esté localizada en lo que es el ojo visual. Pero el hecho es de que en cualquier patología, ¿no?, que esté causando esa queratitis, siempre va a haber manifestación de lo que es fotofobia, blefaroespasmo y lagrimeo. ¿Ya? Es una triada que se va a presentar en toda patología corneal. Y cuando se hace la tinción con la fluoresceína, en la lámpara de hendidura vamos a ver pues una lesión a nivel de la córnea. Entonces, las queratitis pueden tener diferente etiología. La etiología que vamos a tratar va a ser la queratitis originada por bacterias. ¿Ya? Esta queratitis bacteriana es la forma más común de queratitis y va a existir mayor riesgo de desarrollar queratitis bacteriana cuando uno es usuario de lo que son lentes de contacto. ¿Qué vamos a encontrar en una queratitis bacteriana? Vamos a encontrar una lesión blanca, amarillenta, redonda, bien definida en la córnea, con grados de hipopio. ¿Qué es el hipopio? Es reacción inflamatoria en la cámara anterior. Vean, ¿qué se está observando ahí?
blanquecina. Cualquier lesión blanquecina, cualquier lesión que nosotros observemos en la córnea, que es totalmente transparente, nos debe llamar la atención, porque eso es patología. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, a simple vista se ve una lesión. ¿A qué obedece? Eso ya hay que examinarlo. Por ejemplo, ahí, ¿qué está viendo? Una lesión blanquecina acompañada de una inyección conjuntival periqueral. ¿Qué podemos pensar? Una úlcera probablemente bacteriana. Bien, también dentro de las queratitis puede haber lo que es una queratitis micótica. ¿Ya? Entonces, cuando hay una probable queratitis micótica, siempre hay un antecedente de lo que se llama un traumatismo vegetal, de que los ojos fueron rozados por ramas de un árbol, de una planta, etc. ¿Ya? Si a esto existe el uso de glucocorticoides y antibióticos previos, aumenta el riesgo de que pueda presentarse. Entonces, en una queratitis micótica, ¿qué microorganismos van a estar inmersos? Va a estar principalmente el Fusarium y el Aspergillus. Más frecuentemente el Fusarium en nuestro medio. La cándida también puede estar presente, pero esto es el caso cuando exista una inmunosupresión sistémica. ¿Ya? El diagnóstico se va a dar ¿por qué? Porque va a haber una úlcera, una lesión blanquecina, grisácea, de bordes no muy definidos, pero que además presentan lo que es una ulceración satélite. Eso lo diferencia de la queratitis micótica. Y además que en la queratitis por hongo hay lo que se llama una presencia de hipopium en mayor cantidad que en el caso de la bacteriana. Entonces la reacción inflamatoria en cámara anterior es mucho más intensa. Y el tratamiento tiene que ser pues un tratamiento específico, un antimicótico ocular, que en este caso es la natamicina. ¿Ya? El tratar de dar tratamiento con ungüento para piel, aparte de producir una causticación ocular, etc., no da muy buenos resultados. ¿Ya? Entonces, ¿qué se observa ahí? Se está observando una lesión blanco-grisácea irregular con una lesión satélite y una reacción inflamatoria. Esto es el hipopio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo diferencia? Aparte de una congestión ocular marcada con una congestión ciliar a predominio. ¿Cómo lo diferenciamos de una úlcera bacteriana? ¿La úlcera satélite? No hay úlcera satélite, menos reacción inflamatoria, menos hipopio o ausente, pero sí esta lesión, porque todo lo demás existe. ¿Ya? Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Que cuando viene cualquier paciente con una lesión de tipo ulcerosa, siempre se da tratamiento como si fuese un tratamiento para úlcera bacteriana. Y cuando hay una mala respuesta, a la segunda semana aproximadamente, recién comienza a pensarse que podría haber una úlcera micótica. Entonces, el problema viene en que tenemos que conseguir el medicamento antimicótico
para iniciar el tratamiento y la respuesta a esto es bastante lenta. Y el conseguir el antimicótico no es sencillo. De repente en Arequipa no hay que traerlo de Lima. Antes lo traíamos desde Brasil, ¿no? Entonces, el problema es de que muchas veces esto se hace el tratamiento por descarte. Y desde que se piensa que es micótica hasta que se solucione, por lo menos tenemos un mes. Entonces, el paciente va a tener muchas molestias, ¿ya? Entonces, lo ideal sería que todo este tipo de tratamiento se haga pues el cultivo necesario, etcétera, pero no es una práctica frecuente. Pero en todo caso, la úlcera bacteriana para la úlcera bacteriana tenemos mucha medicación con que enfrentar esto, entonces no nos preocupamos tanto. Pero para la úlcera micótica sí dependemos prácticamente de un solo producto, que es necesario conseguirlo. De lo contrario, no hay alternativas de tratamiento que cubren esta enfermedad, ¿ya? Y es lento. Hará 10, 15 años de pronto, iniciamos cuando aquella vez teníamos el curso todo el semestre, con un paciente a inicio de curso, con úlcera bacteriana, y después de haber probado todo, después de haber esperado a que llegue el antimicótico de Brasil, todo, terminó el curso y terminaba de curarse el paciente, 4 meses. ¿Ya? Tenemos los diferentes tipos de úlcera micótica que se dan. Pero también puede haber queratitis parasitaria, que es necesario tenerlo en cuenta. Sobre todo la cantonueva, que es, cuando se presenta, es un gran dolor de cabeza. ¿Ya? ¿En quiénes se presenta? En usuarios de lentes de contacto, pero sobre todo en usuarios de lentes de contacto que no cumplen con las indicaciones de preservación del lente. Si ustedes usan lentes de contacto, preserven los lentes en los preservantes que están indicados para eso. Muchas veces por cuestión de costos se pone en soluciones salinas y eso está mal. Puede condicionar la presencia de una acantonueva. Y esta forma, una úlcera en forma de anillo, cuyo curso es progresivo por varias semanas a pesar del tratamiento con antibiótico. ¿Ya? Vean, esta es una lesión por acantonueva muy difícil de erradicar, es bastante complicado, igual que la úlcera micótica. Bien, dentro de lo que es la patología de córnea, hay una patología que es muy importante tener en cuenta, que es la lesión derivada por el virus del herpes simple, que es dado sobre todo por el virus de tipo 1. ¿No? Entonces, esto va a causar ¿qué? Una lesión dendrítica en la mayoría de las manifestaciones. Una úlcera geográfica que se va a complicar por el uso de corticoides, y también hay una prueba de reacción de cadena a la polimerasa positiva. Entonces, la queratitis viral es la única que tiene tratamiento, pero es necesario reconocerla. ¿Ya? Entonces, el virus del herpes simple todavía es la principal causa de ceguera por una lesión corneal, porque cuando se produce la lesión puede haber curación de la enfermedad, pero cuando la córnea cura, ¿cómo cura? Alterando su transparencia. Vale decir que va a haber lo que se llama un leucoma corneal. Y ese leucoma corneal es como una especie de catarata que va a estar ahí y que va a impedir la visión. Y si esta lesión epitelial o corneal está en el eje visual, pues va a hacer que la visión muchas veces disminuya bastante. Si hay una visión de 20/200 o menos,
es un paciente pues con ceguera legal en ese ojo. Entonces, el virus del herpes simple es la principal causa de esta ceguera corneal. Y el único reservorio de infección es el hombre. Y ya saben, relacionadas al herpes simple de tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una primoinfección por virus del herpes simple? Que el 85-95% de los casos se manifiestan de una forma subclínica, que se manifiestan como una forma de una infección respiratoria alta. Por lo tanto, pasa desapercibido. En algunos casos puede haber lesiones orofaciales, lo que se llama una gingivoestomatitis, pero el herpes ocular primario es bastante raro. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre un herpes ocular primario, se presenta bajo la forma de una blefaroqueratoconjuntivitis unilateral o por vesículas en piel del párpado. ¿Ya? Por ejemplo, puede alguien tener ahí una vesícula como primoinfección, desaparece y pasó lo que es la infección por virus del herpes simple. ¿Ya? Pero el problema es la primoinfección. No. El gran problema con el virus del herpes simple es de que este virus, después de la primoinfección, va a estar en una situación latente en el nervio de Gleiser y desde ahí puede haber una reactivación desde el virus del ganglio sensorial donde está. Una reactivación que puede deberse a diferentes causas como situaciones de estrés, tensión, la luz ocular, por variación en la cepa, etc., ¿no? Y se presenta afortunadamente en forma unilateral. Es bilateral en 3% de los casos, pero cuando hay una atopía de fondo. Entonces, cuando hay una reactivación, sí va a causar un cuadro clínico a nivel ocular que va a manifestarse por una queratitis epitelial, una queratitis neurotrófica, una queratitis estromal necrotizante, una queratitis estromal disiforme, una endotelitis o querato-uveitis. Lo que es la queratitis epitelial propiamente dicha va a afectar solamente lo que es el epitelio corneal y ahí hay presencia del virus atacando el epitelio corneal. En las otras cuatro, queratitis neurotrófica, estromal necrotizante, disiforme y querato-uveitis, es una reacción de tipo inmunológica a partes de lo que es el virus. Y todo esto se presenta en lo que es el estroma corneal, sin la presencia del virus del herpes simple. ¿Ya? Esta es la gran diferencia entre las diferentes manifestaciones clínicas que tiene el virus del herpes simple. Entonces, la queratitis epitelial se inicia como una queratitis punctata leve, central, que tiende a coalescer. Y en esta coalescencia va tomando una apariencia lineal, una apariencia que poco a poco se hace arborescente. ¿Ya? Entonces puede haber edema estromal leve e infiltrados subepiteliales y se forma pues una úlcera geográfica cuya difusión es centrífuga, de la parte central hacia la parte periférica. Y este mismo tipo de manifestación lo va a tener la varicela, el virus de varicela zoster y el virus de Epstein-Barr. A ver, ¿qué están observando ahí?
es una lesión herpética, todo esto es epitelio que está siendo infectada por el virus del herpes simple con una forma geográfica, una forma arborescente, que va de la parte central a la parte periférica, y esto está acompañado de una congestión ocular marcada, con preferencia de una inyección ciliar, y a esto acompañará qué tipo de sintomatología. ¿Qué habrá? Hemos dicho, cuando hay patología corneal, ¿cuál era la triada? Fotofobia, lagrimeo, blefaroespasmo. ¿Por qué cuando se les pregunta, dicen, ¿y cuál es la triada? ¡Pum! Lo sacan. Pero cuando dicen, ¿y cuál es la sintomatología que acompañará? Pues es lo mismo que estaban preguntando. Se complican totalmente, ¿no? Entonces, todo esto ocurre en una lesión por herpes simple. También una lesión arborescente más lineal que es propia del herpes simple. Entonces, por ejemplo, si ustedes no tienen la lámpara hendidura, no tienen el colorante, etc., de pronto ustedes sí pueden observar una lesión blanquecina. Puede ser un leucoma corneal, ya una lesión cicatrizal en la córnea, o puede ser un proceso agudo. Esto será un leucoma corneal, esto será un proceso agudo. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Y por qué? Si fuese un leucoma corneal, ya un proceso cicatrizal, no tendría que estar acompañado de una reacción inflamatoria, de una congestión conjuntival, ¿verdad? Pero un proceso agudo sí va a haber una manifestación a nivel de la conjuntiva que se traduce por ojo rojo, se producirá también por los síntomas propios de esa infección aguda, que se traducirá por dolor, lagrimeo, blefaroespasmo, todas esas cosas, ¿ya? Pero el hecho es de que se ve una estructura blanquecina, una estructura opaca en la córnea, eso es un herpes zóster hasta demostrar lo contrario. Es patología que está ocurriendo en la córnea. Ahora, a veces esto no es tan manifiesto. Puede ser menos intensa la reacción, no es tan manifiesta, pero sí va a haber manifestación de lo que es la lesión propia de la córnea, pues, inyección circuncorneal, enrojecimiento ocular, esas cosas, ¿ya? Entonces, el uso de corticoides en cualquier patología de ojo rojo, ¿qué les hace pensar? ¿Que deben usarlo? ¿Que no deben usarlo? No deben usarlo. ¿Por qué razón? Porque de pronto podrían estar ante un herpes simple y en esas circunstancias empeorar él. Pero si dan un tratamiento solo con antibióticos, están cubriendo una probable infección, están haciendo de que el cuadro se mantenga ahí. Lo importante es que reconozcan ese probable cuadro para que puedan ustedes derivar, ¿ya? Por eso el uso de corticoides no debe de ser empleado por ustedes en tanto no estén en la especialidad, ¿ya? Ahora bien, ¿qué están observando ahí? Una lesión
circular en la córnea, hay una inyección conjuntival ciliar. Esto es una queratitis deciforme, una lesión del estroma corneal. ¿Ya? Tratamiento con corticoides. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una reacción inmunológica. Acá no hay virus. ¿Qué está viendo ahí? Una queratoveitis con una perforación ocular, ¿no? Entonces el virus del herpes simple, por eso es causa de ceguera corneal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tanto en su variante epitelial como estromal puede producir un leucoma corneal bastante severo. 5 minutos, sobra. Bien, dentro de lo que es patología de córnea y esclera, hay lo que se llama pues una episcleritis, que son una inflamación de la parte superficial de la esclera y aparece sobre los 45 años, mayor en mujeres, ¿no? No se sabe la causa, puede estar asociada a alguna enfermedad subyacente como la artritis reumatoidea, como una forma de reacción a medicamentos, y puede ser tanto difusa como nodular en su forma de presentación. Si es nodular o focal, aparece generalmente en pacientes con enfermedad sistémica subyacente. Entonces, esto tiene un inicio agudo, unilateral en 70% de los casos. Puede haber grados de dolor, no son tan intensos, pero puede haber con irritación ocular leve y lagrimeo. En estos casos la agudeza visual es normal. ¿Por qué? Porque está afectando solamente la parte de la esclera. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una episcleritis. No afecta la visión porque afecta solo la esclera. Es una reacción inmunológica que es necesario tratar y tratar de investigar también lo que es la causa. Pero la escleritis ya es una inflamación mucho más intensa de la esclera, afecta casi toda la esclera, también es mayor en mujeres entre 40 y 60 años. Esto sí tiene o está asociado a una enfermedad sistémica subyacente, principalmente en artritis reumatoidea, pero también puede estar presente en lupus, poliangiitis, etc. ¿Ya? Entonces, puede ser una escleritis anterior o posterior, puede ser necrosante o no necrosante. Esta es una enfermedad mucho más grave que va a cursar con lo que es pues ya dolor ocular. Vean, una escleromalacia, prácticamente la esclera está siendo afectada totalmente. ¿Ya? Entonces, estas son patologías que se van a presentar entre lo que es la córnea, entre lo que es la esclera, que también son causantes de ojo rojo. Bien, nos falta ojo seco para terminar esta parte. Con la otra, en otra clase creo que terminamos fácil para avanzar y modernizar. ¿Ya? ¿Alguna inquietud, chicos? En la queratitis micótica, ¿cuál es el agente biológico más común? En las aspergillus. Las